las generalidades, ¿no? Fijaros que muchas de las cosas que vemos aquí podemos aplicarlas tanto a los traumatismos específicos del miembro superior como del miembro inferior. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces ahora con la traumatología específica del miembro superior y vamos a ir viendo los principales traumatismos desde la parte más proximal del hombro hasta la parte más distal, que es la mano. En primer lugar, las fracturas de clavícula son el traumatismo más frecuente de todo el organismo. Es un traumatismo, una fractura que se produce habitualmente en la diáfisis de la clavícula, ¿no? Es muy frecuente en los partos distócicos, siendo la principal fractura que puede aparecer en este tipo de parto. Y recordar que por detrás de la diáfisis clavicular se encuentran la arteria, la vena subclavia y las ramas del plexo braquial. Entonces, cualquiera de estas estructuras nobles puede verse lesionada en una fractura de clavícula. El tratamiento, que fue motivo de pregunta, casi siempre es ortopédico y consiste en la inmovilización de los hombros con un vendaje en 8. Fijaros que el tratamiento quirúrgico es excepcional y además tiene un mayor riesgo de provocar secuelas en forma de pseudoartrosis. Bien, otro traumatismo que no se ha preguntado era las luxaciones de la articulación interna de la clavícula. Recordar que las más frecuentes eran las anteriores, cuando la cabeza de la clavícula se coloca por delante del manubrio external, pero las más graves eran las posteriores, ¿no? Recordar que ahí podía producirse la compresión de la tráquea o de los grandes troncos vasculares del cuello y ser extremadamente grave. Las luxaciones de la articulación externa de la clavícula o acromio clavicular. Bien, ahí recordar que existen unos ligamentos, que son los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y el trapezoide, que son los que mantienen la estabilidad en la articulación, de tal forma que si están íntegros no hay desplazamiento en la luxación, es por lo tanto una subluxación. Si están rotos sí hay desplazamiento. En este caso se produce el signo de la tecla del piano. Recordar, el extremo externo de la clavícula se encuentra fuera de su sitio, lo apretamos, se reduce, lo soltamos y vuelve otra vez a luxarse, ¿no? Signo que se ha preguntado. Bien, el tratamiento habitualmente es ortopédico, consiste en reducir la luxación, inmovilizar el hombro y, de forma excepcional, solo en los traumatismos más graves y en sujetos muy activos, podría ser necesario un tratamiento quirúrgico. Bien, la luxación anterior del hombro era, hemos dicho, la luxación traumática más frecuente de todo el organismo. ¿De acuerdo? Bien, recordar que ante un mismo traumatismo sobre un segmento del cuerpo, en un sujeto joven que tiene el hueso duro, ¿no? Normalmente o muchas veces va a provocarse una luxación. Sin embargo, en un sujeto añoso, el mismo traumatismo puede provocar una fractura por la menor resistencia del hueso. Recordar que la mayor parte de las veces la luxación anterior, la cabeza del húmero, se coloca por debajo de la apófisis coracoides, es por lo tanto una variedad subcoracoidea. Y luego recordar el concepto de la lesión de Bankart y de Hill-Sachs. La primera, la lesión de Bankart, era el arrancamiento, rotura, no cicatrización de la cápsula articular anterior tras una luxación, de tal forma que esto predispone a una luxación recidivante. Y recordar el concepto de Hill-Sachs, que era una fractura por identación, ¿no? Cuando la cabeza humeral chocaba con los bordes de la glena articular. Bien, un sujeto con una luxación de hombro se presenta tal como aparece en la diapositiva. Fijaros, con una deformidad en charretera del hombro, se pierde la forma redonda del hombro, el brazo se coloca en separación y en rotación interna. Habitualmente el sujeto lo está sujetando con la mano contralateral, ¿no? Es el aspecto típico. Y recordar que por detrás de la articulación del hombro nos encontramos con el nervio circunflejo o nervio axilar. Entonces, la complicación o la lesión noble que se puede complicar con más frecuencia en las luxaciones de hombro, más en las posteriores que en las anteriores, es la lesión del nervio circunflejo o nervio axilar. El tratamiento, como es una luxación, reducción, que tiene que ser inmediata, inmovilización y rehabilitación.
Recordar que la reducción se puede conseguir con distintas maniobras, de ellas han preguntado una, que era la maniobra de Kocher, que recordar que consistía en traccionar sobre el eje, hacer una rotación externa, una aproximación y luego una rotación interna, ¿vale? Bien, existían formas especiales de luxaciones de hombro. La primera era la luxación tardía o inveterada, cuando pasa mucho tiempo desde el traumatismo hasta que se diagnostica. Fijaros que cuanto más tiempo pase, mayor es la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Y ahí metíamos el concepto que puede ayudarnos a responder una pregunta de cuando hablamos mayor o más que, grados, tiempo, ángulos, estamos indicando un tratamiento quirúrgico. Por el contrario, cuando hablan de menos, pues nos estaban avalando un tratamiento ortopédico. Bien, la luxación recidivante, que está asociada a una lesión de Bankart, ¿no? Y que precisa tratamiento quirúrgico de reparación mediante artroscopia. La luxación irreductible, por definición, es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Y existen distintas causas que pueden hacer que la luxación de hombro sea irreductible. Bien, recordar la asociación de la luxación posterior de hombro con las convulsiones, con las crisis de gran mal, ¿no? En las electrocuciones, en las epilepsias, etcétera, etcétera. Otro traumatismo que podemos encontrar en el hombro era la rotura del manguito de los rotadores. Recordar que el manguito de los rotadores está formado por los músculos que se insertan en el troquíter, es decir, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y en el troquín, que era el subescapular. Recordar que funcionalmente el músculo supraespinoso era el que iniciaba la separación del hombro. Los músculos infraespinoso y redondo menor eran rotadores externos y el músculo subescapular es rotador interno. Entonces la rotura de cada uno de ellos pues es la pérdida de la función correspondiente. Bien, puede asociarse esta rotura a una lesión del nervio supraespinoso, que es el que da inervación al músculo supra e infraespinoso y por lo tanto complicar aún más el traumatismo. Como es una lesión de partes blandas, el diagnóstico se hace con una resonancia y el tratamiento será quirúrgico en sujetos jóvenes con una necesidad importante de la articulación y un tratamiento conservador, rehabilitador en sujetos añosos que tienen menos necesidades funcionales. Bien, pasamos a los traumatismos de la extremidad superior del hombro. Ahí distinguíamos el cuello quirúrgico, que fijaros en el esquema es siempre extraarticular, el cuello anatómico, que es siempre intraarticular, el troquíter, donde se inserta parte del manguito de los rotadores, y el troquín, donde se inserta el subescapular. ¿De acuerdo? Bien, de todos, la fractura más frecuente es la del cuello quirúrgico del húmero. Repito, es extraarticular. Bien, va a producir una hemorragia, un sangrado que puede verse en el brazo, habitualmente por debajo de la V deltoidea. Recordar que, a diferencia de la fractura de cuello anatómico, en la de cuello anatómico, como es intraarticular, no habrá equimosis, porque el sangrado se produce dentro de la articulación. Recordar que es una fractura intraarticular. Y luego existen formas complejas de traumatismo, como es la asociación de una fractura del cuello quirúrgico del húmero con una fractura de troquíter, con una luxación de hombro o todas las combinaciones que podáis imaginaros. Son traumatismos complejos y habitualmente de tratamiento quirúrgico. ¿Cómo orientaríamos el tratamiento de los traumatismos de la extremidad superior del húmero? Fijaros en el detalle de cómo los traumatismos menos importantes, con menos desplazamiento, ¿no?, van, o grandes traumatismos, pero en sujetos muy añosos que tienen contraindicación quirúrgica, son de tratamiento ortopédico. Por el contrario, todas las fracturas del cuello anatómico, que es intraarticular, y luego todos los traumatismos graves, y sobre todo en sujetos jóvenes, son de indicación quirúrgica, ¿vale? Tenemos básicamente dos tipos de tratamientos quirúrgicos. Por un lado serían las osteosíntesis, por otro lado la prótesis parcial de húmero, de cabeza de húmero. Fijaros, cuanto mayor sea la edad de un sujeto, mayor es la indicación de una prótesis parcial de húmero. Por el contrario, cuanto más joven sea el sujeto, mayor es la indicación de una osteosíntesis.
Bien, traumatismos o fracturas de la diáfisis del húmero. Mirad, primero, muy importante, las complicaciones. Es una diáfisis, pues la pseudoartrosis. Y además, la lesión del nervio radial. Recordar, lo han preguntado en 5 o 6 ocasiones, ¿no? La asociación de la fractura de la diáfisis de húmero con la lesión del nervio radial. El tratamiento casi siempre es ortopédico y consiste en reducir la fractura e inmovilizarla con un yeso en U, ¿vale? Excepcionalmente se puede utilizar el método colgante, ¿no?, del yeso colgante, y a veces puede precisar un tratamiento quirúrgico. Como es una fractura de una diáfisis de un hueso largo, habitualmente va a ser un enclavado endomedular como técnica o como primera técnica de elección. Bien, fracturas supracondíleas de húmero. Recordad, primero, son fracturas habituales en los niños, ¿no? En segundo lugar, recordar que por delante de la articulación del codo pasan, por delante y por los lados, ¿no?, pasan estructuras nobles muy importantes. Son por dentro el nervio cubital, por fuera el nervio radial y en el centro la arteria humeral y el nervio mediano. Entonces, cualquiera de esas estructuras puede verse lesionada en estos traumatismos. También es la causa más frecuente de un síndrome compartimental del antebrazo. Y por último, estas fracturas a veces consolidan en mala posición, en valgo, en varo. Bueno, pues cuando consolidan en valgo, es decir, con un ángulo abierto hacia afuera, se puede producir una neuropatía por estiramiento del nervio cubital, que queda en la parte interna de la articulación del codo. Bien, el tratamiento consiste, casi siempre es ortopédico, reducción, inmovilización, rehabilitación. Recordar que, aunque la posición habitual de inmovilización del codo es con una flexión de 90 grados, sin embargo, esto es una excepción, ¿no?, porque las fracturas supracondíleas se inmovilizan a más de 90 grados. Fracturas epitrocleares. Mirad, dos características. Primero, por detrás de la epitróclea pasa el nervio cubital, el canal epitrócleo-lecraniano, se puede lesionar el nervio cubital, y por otro lado en la epitróclea se insertan músculos potentes, son los músculos flexores del antebrazo, y por lo tanto pueden ser fracturas desplazadas, inestables, que precisen tratamiento quirúrgico. Bien, luxaciones de codo. Decíamos que eran las segundas luxaciones en frecuencia después de las luxaciones de hombro. De todas las luxaciones de codo, las más frecuentes son las luxaciones posteriores, porque fijaros que para que se produzca una luxación anterior tiene que haber una fractura del acromio, ¿de acuerdo? Tiene que ser una fractura-luxación que llamamos de Hume. Del acromio no, del olecrano, ¿no? Joder, no. Pues nadie se... No pusisteis caras raras. Bueno, el tratamiento de las luxaciones de codo, ¿no?, consiste en reducción, inmovilización y rehabilitación. Recordar que la inmovilización aquí la haremos con el codo a 90 grados, no forma parte de la excepción. Otro traumatismo de codo es el prono doloroso. Recordar su concepto, es una luxación-subluxación de la cabeza del radio que se produce cuando llevamos a un niño de la mano, el niño se cae y para evitar que se caiga tiramos de él y el niño rota en el aire, ¿de acuerdo? Entonces presenta esa posición en pronación, con dolor, y el tratamiento consiste en reducir la luxación invirtiendo los movimientos, es decir, hacer una flexión y hacer una supinación, ¿de acuerdo? Primero supinación, luego flexión. Bien. Otro traumatismo de codo importante, poco frecuente, relativamente poco frecuente, pero que se ha preguntado en varias ocasiones, es la fractura-luxación de Montegia. Es un traumatismo complejo en el que se asocia una fractura de cúbito a una luxación de la articulación radiocubital superior, es decir, una luxación de la cabeza del radio. Recordar que cualquier traumatismo por el lado externo del codo, como puede ser una luxación de la cabeza radial, puede lesionar el nervio radial, ¿de acuerdo?, que pasa del brazo al antebrazo por el lado externo de la articulación.
Bien, traumatismos de la extremidad superior del radio. Fijaros, tenemos básicamente dos, que son los traumatismos de la cabeza radial, que son traumatismos habituales en adultos, y la fractura del cuello del radio, que son traumatismos habituales en los niños. Fijaros, la fractura de cuello de radio se suele tratar ortopédicamente y consiste en evacuar el hemartros, sangre y grasa, ¿no? Reducir la fractura e inmovilizarla con el codo a 90 grados durante poco tiempo, 3-4 días. Es la fractura de todo el organismo que debe inmovilizarse durante menos tiempo. ¿Vale? Bien, y recordar que a veces, cuando dan problemas o cuando son muy conminutas, podemos hacer un tratamiento quirúrgico que consiste en extirpar la cabeza del radio, ¿no? Eso va a producir una migración proximal del radio, una inestabilidad en la articulación radiocubital inferior con alteración de los movimientos de la mano. Bien, y recordar que este tratamiento quirúrgico nunca se puede hacer en los niños. En los niños no se puede resecar la cabeza del radio. Bien, fracturas del cúbito son la de olecranon y la de la apófisis coronoides. Fijaros, de la fractura de olecranon tenemos que recordar tres cosas. Primero, que pueden ser intraarticulares, ¿no? Segundo, que se insertan músculos potentes y el tríceps braquial y por lo tanto pueden ser muy desplazadas de tratamiento quirúrgico. Y tercero, que con frecuencia son fracturas abiertas. El tratamiento quirúrgico puede consistir en una osteosíntesis en Obenque. Recordar que la osteosíntesis en Obenque se utiliza sobre todo en el olecranon y en la rótula. ¿Vale? Bien, y por otro lado, la fractura de la apófisis coronoides. Casi siempre se asocia a una luxación de codo. Cuando la paleta humeral choca con la apófisis coronoides, cae un fragmento dentro de la articulación y se convierte, como veis ahí, en un ratón intraarticular, que puede bloquear la articulación. Bien, traumatismos de la diáfisis de cúbito y radio. Bien, de todos los traumatismos del antebrazo, el más frecuente es aquel en la que las diáfisis de cúbito y radio se rompen a la vez, ¿no? Bien, recordar que podemos tener distintos tipos de complicaciones. En primer lugar, son diáfisis, por lo tanto pseudoartrosis. En segundo lugar, podemos tener un síndrome compartimental del antebrazo. Y en tercer lugar, podemos tener alteraciones de la pronosupinación, que es la función fundamental del antebrazo. El tratamiento será ortopédico en los niños y quirúrgico en los adultos. Recordar que en los niños podemos dejar cierto desplazamiento por su gran capacidad de remodelación, ¿de acuerdo? Y el tratamiento quirúrgico casi siempre consiste en la colocación de una placa y tornillos. Bien, otro traumatismo del antebrazo era la fractura de Galeacci. Recordar el concepto, que es lo que han preguntado, que era una fractura de radio asociada a una luxación de la radiocubital inferior. Es decir, es todo lo contrario que la fractura luxación de Monteggia. Recordar, Monteggia era cúbito, Galeacci radio, Monteggia radiocubital superior, Galeacci radiocubital inferior. ¿Vale? Es todo lo contrario. Bien, y tendríamos por último los traumatismos de la extremidad distal de los huesos del antebrazo. La fractura más importante es la fractura de Coles. Bien, recordar que son fracturas muy relacionadas con la osteoporosis y por eso son frecuentes en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas que se producen por una caída sobre la palma de la mano. Por lo tanto, el fragmento distal se va a desplazar a dorsal, también a radial y también en supinación, pero sobre todo dorsal, y va a dar lugar a esa deformidad que llamamos endorso detenedor, ¿no? Que es característica. Una fractura de Coles puede complicarse, puede provocar un síndrome compartimental antebraquial, puede comprimir el nervio mediano, producir un síndrome de túnel carpiano o una vez que se produce la consolidación, el tendón extensor largo del pulgar puede rozar sobre el foco de fractura y romperse. Sería una rotura diferida del extensor largo del pulgar.
El tratamiento casi siempre es ortopédico, consiste en reducir la fractura y en inmovilizarla durante 5 o 6 semanas. Bien, el tratamiento quirúrgico es más excepcional. Bien, pasamos traumatismos del carpo. Vamos a ver dos, la fractura de escafoides y la luxación semilunar. Recordad, la fractura de escafoides es el traumatismo más frecuente del carpo, ¿no? Bien, el escafoides es un hueso que tiene una vascularización mala, una mala vascularización, por eso con frecuencia podemos encontrar necrosis avasculares o podemos encontrar pseudoartrosis como complicación de estas fracturas. Suele producir un dolor a nivel de la tabaquera anatómica que es muy característico pero que no es patognomónico, que puede aparecer en otros traumatismos. Sin embargo, veíamos que cuando en una pregunta tenemos dudas entre varios traumatismos, siempre tenemos que ir al traumatismo más frecuente, porque probablemente por ahí irá la respuesta. El diagnóstico de confirmación se hace con un estudio radiológico, que recordar que al principio puede no verse y ser necesario esperar 15 días, ¿no?, para repetir la radiografía y en ese momento ya ser diagnóstica. Bien, además de la necrosis avascular que hemos dicho y de la pseudoartrosis, el paciente puede presentar como complicación una artrosis postraumática de muñeca. El tratamiento casi siempre es ortopédico y consiste en inmovilizar la muñeca y el pulgar, ¿de acuerdo? Siempre debe incluirse el pulgar en el yeso, es un detalle importante. Bien, y a veces cuando hay mayor desplazamiento, etcétera, puede estar indicado el tratamiento quirúrgico. Bien, cuando tenemos una pseudoartrosis sintomática de escafoides, utilizamos la técnica de Maty-Roos, que tenía los 3 elementos básicos del tratamiento de una pseudoartrosis. Primero, refrescar; segundo, comprimir; tercero, aportar tejido óseo. Bien, la luxación semilunar, fijaros, se produce cuando el semilunar se luxa hacia adelante, es decir, invade el túnel carpiano. ¿De acuerdo? Fijaros, va a dar estas imágenes en semiluna, en la proyección lateral y en forma de colmillo, en la imagen anteroposterior. Tiene dos complicaciones importantes. Una, al invadir el túnel carpiano puede comprimir el nervio mediano. Es la principal causa traumática aguda de compresión del nervio mediano. Y en segundo lugar, la devascularización del hueso semilunar, una necrosis avascular. Bien, pasamos a la mano. El traumatismo osteoarticular más importante, el que han preguntado, es la fractura luxación de Bennett. Recordar el concepto. Es una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano con desplazamiento por la tracción del separador largo del pulgar. ¿Vale? Es, por lo tanto, un traumatismo inestable y habitualmente de tratamiento quirúrgico. Bien, no lo han preguntado, recordar el concepto. Fractura de Rolando es una fractura con minuta intraarticular de la base del primer metacarpiano. La fractura del boxeador, que es la fractura más frecuente de toda la mano, ¿no?, es la fractura del cuello del quinto metacarpiano. Bien, otro traumatismo habitual es el pulgar del esquiador, ¿no? Recordar que es el esguince grave, por lo tanto con un bostezo, ¿no?, del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Bien, y luego recordar la función de los tendones flexores en la mano. Recordar que los dedos largos tienen 2 tendones flexores, un flexor superficial y un flexor profundo. El flexor profundo es el que realiza la flexión de la interfalángica distal, es decir, cuando un sujeto tiene una lesión del flexor profundo no puede realizar ese movimiento, no puede realizar la flexión de la interfalángica distal. El flexor superficial realiza la flexión aislada de la interfalángica proximal. Entonces, un sujeto con una lesión de flexor superficial no puede hacer la flexión aislada del flexor superficial. Bien, y en cuanto a los traumatismos del aparato extensor del dedo, recordar 2 básicamente, que es el dedo en martillo y el dedo en ojal. El dedo en martillo es la rotura del aparato extensor sobre la interfalángica distal. El sujeto no puede hacer la extensión activa de la interfalángica distal.
Cuando el aparato extensor se rompe sobre la interfalángica proximal, podemos tener un dedo en ojal. Recordar, la interfalángica proximal se deforma en flexión y la interfalángica distal en hiperextensión. Bien, hay otra deformidad de los dedos que puede ser traumática, pero es más frecuente en patología reumática, que es el dedo en cuello de cisne. Fijaros que es todo lo contrario a una deformidad en ojal, ¿no? En el ojal teníamos flexión de la interfalángica proximal, aquí teníamos flexión de la interfalángica proximal, aquí tenemos hiperextensión. En el ojal teníamos hiperextensión de la interfalángica distal y aquí tenemos flexión. Repito, es todo lo contrario.